¿Qué tal? Buenas noches. En La Rioja el trabajo autónomo atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En el último lustro, para que se hagan una idea, la comunidad autónoma de La Rioja ha perdido alrededor de unos 1.800 autónomos, una caída continuada que ha afectado especialmente a sectores clave como el comercio, los servicios y la actividad en pequeños municipios. Aunque 2024 rompió la tendencia negativa y 2025 ha mostrado una cierta estabilidad, el colectivo sigue enfrentándose a problemas estructurales. Estamos hablando de presión fiscal, de burocracia, de falta de relevo generacional y la incertidumbre también sobre el sistema de cotización. Hoy vamos a analizar esta realidad con Javier Marzo, recién reelegido secretario general de UPTA La Rioja. Javier Marzo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena. Reelegido como secretario general de UPTA La Rioja, ¿podríamos decir que cómo interpreta esta reelección? ¿Como un reconocimiento al trabajo realizado o también como una llamada a asumir todavía más responsabilidad en un contexto en el que estamos hablando de dificultades para los autónomos? Bueno, yo creo que tiempo de dificultad siempre hemos tenido. UPTA Rioja desde que se fundó hace 25 años, pues ahí estamos en el cargo y este será el último. Ya nos toca también descansar un poquito, ¿no? Hemos comentado algunas cifras, hemos dicho que en el último lustro se han perdido alrededor de 1.800 autónomos aquí en La Rioja. Ha sido una tendencia descendente, o sea, de salida de autónomos del mercado laboral. 2025 no se ha comportado mal, pero no sé qué radiografía nos puede hacer en este momento del autónomo riojano. Bueno, pues cuando ocurrió lo del COVID, mucha gente se puso como autónoma porque era el último recurso que le quedaba, se quedaron sin paros o se quedaron en desempleo y hubo una cifra muy abultada de autónomos que se ponían a la desesperada, ¿no? Y desde hace 2 años, con la reforma laboral, sí que está absorbiendo mucho el mercado de trabajador por cuenta ajena, está absorbiendo trabajadores por cuenta propia. Entonces, claro, nosotros calculamos que todavía tiene que bajar el número de autónomos, a ver si conseguimos que termine el año 2026 con 24.000. Lo que pasa es que cada vez el autónomo nuevo que se pone ya es autónomo mejor preparado, con su plan de viabilidad, sus estudios hechos. Es un trabajo de mayor calidad y no cantidad, que es lo que realmente queremos desde UPTA. Como decía, mientras tenemos los datos además de afiliación a la Seguridad Social, han sido unos datos buenos, crece el empleo por cuenta ajena, el trabajo autónomo, como decimos, no termina de cuajar, ¿no? Dice a ver si este 2026 hay buenos resultados. ¿Qué factores estarían frenando a su juicio que haya más autónomos en La Rioja? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los números también hay que interpretarlos de la siguiente manera. Hay 5.000, 6.000 autónomos que en estos próximos 4 años se van a jubilar. Entonces, dentro del que tiene 62, 63, con 63 ya te puedes jubilar anticipadamente. Y bueno, pues hay muchos trabajadores autónomos en esa edad que va a haber más bajas que nuevos autónomos. Sí, debido a esas jubilaciones. Por eso os digo que sí. 2026, si termina con 24.000, nos podemos dar por satisfechos. Entendido, pero ¿cuál sería lo que en estos momentos necesitaríamos para que se produzca, desaparecen estos autónomos por jubilaciones, por ley de vida, ¿no? Podríamos decir, pero todavía falta, ¿no?, que los jóvenes quieran ser autónomos? ¿Cuáles son los mayores problemas que en estos momentos? A ver, el mayor problema, y ahora parece que se va solucionando o tiene visos de tener una pequeña solución, es que hacen falta en el sector servicios, hacen falta fontaneros, hacen falta electricistas, hacen falta algo de construcción, carpinteros y sobre todo en las zonas rurales
es lo que falta decir, quiero echar mano de un fontanero, un electricista, es lo que falta realmente en esos, o soldadores. Es que la formación profesional hoy en día, el que sale bien preparado en formación profesional es que trabaja, o sea, trabaja, o bien sea por cuenta ajena o bien por cuenta propia, porque son sectores que se necesita bastante número de autónomos y de trabajadores. La burocracia no afecta a veces, como dices, la formación, dices, están muy bien preparados, se demanda, debería haber algún acuerdo, ¿no?, entre el gobierno, ¿no?, para incentivar más esa formación profesional y que haya más gente preparada, pero ¿qué hay de todo en esa carga burocrática? Bueno, tenemos que cumplir con la normativa, no se pueden abrir comercios o actividades pues que tienen que llevar su registro sanitario, su impacto medioambiental, de ruidos, según qué comercio, ¿no? Y lo único, pues eso, sí que es un poco lenta la burocracia, que tenía que haber, ya existe en algún ayuntamiento, licencias express, que tú puedas ir empezando ese negocio y ir poco a poco, pues eso, cumpliendo con la normativa. Lo que pasa es que en Logroño, pues bueno, hay una normativa, pero es que en los pueblos el problema que está que para abrir un negocio, la misma normativa para un pueblo de 300 habitantes, como puede ser el mío, Colera, tienes las mismas exigencias que en una cabecera comarca o en Logroño capital. Es muy difícil emprender en un pueblo porque, ya te digo, para pueblos pequeños pues leyes más pequeñas, para pueblos grandes pues sí, leyes más grandes. La presión fiscal es la misma en los pueblos que en la capital, evidentemente, bueno, y los costes fijos también son iguales a lo mejor en... Sí, la cuota de autónomo viene a ser la misma, ¿no? Seas de un lado o seas de otro. La carga fiscal, pues igual en los pueblos pues tienes un poquito menos de carga fiscal y los ayuntamientos igual tienen un poco más decir, un poquito más manga ancha, ¿no?, que en capitales o por los grandes cabeceras de comarca. El problema de la digitalización es un escollo, es un problema para los autónomos el que se nos pida que tengamos que estar informatizados en todos los servicios. Sabemos, ¿no?, que por ejemplo se han aplazado hasta el año que viene, ¿no?, debido a X razones, por ejemplo el Verifactu, ¿no?, todas esas facturas electrónicas que hay que hacer. ¿Está el autónomo riojano preparado para ese tipo de sistemas? No, rotundamente no. Nosotros hicimos hace 3 años un estudio y el 80% no está digitalizado. Claro, también un autónomo tiene su asesor que le va a hacer pero el Verifactur, para que entendamos, va a ser más obligatorio para trabajar entre autónomos, porque en un autónomo que tenga una carnicería, lo que sea, no va a hacer una factura, no va a emitir una factura al cliente. O sea, es más que nada para las relaciones entre profesionales, ¿no? Entre profesionales, sí. Y de un autónomo a otro o cosas de servicios, pero un autónomo a un cliente final no, esos no van a tener que hacer una factura, porque son tickets pequeñitos. ¿Qué le parece el anuncio de la regularización de migrantes, esos 500.000 personas que se van a poder regularizar? ¿Cómo se va a notar eso en el mercado laboral? Pues nosotros desde UTA estamos a favor porque se hace falta. Nosotros calculamos que aquí en La Rioja entre 2.500 y 3.000 autónomos en los próximos 5 años hace falta inmigrantes. Y yo soy claro porque hay muchos trabajos que los de aquí no queremos hacer. Y no vamos a poner paños calientes, que es así. ¿Qué tipo de trabajos, por ejemplo, hacen falta? A ver, en hostelería pues hace falta bastante gente. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo trabajo de lunes a viernes, pero sábado y domingo no trabajo. Pero aquí uno tiene que trabajar. En cuestión de servicios de ayuda a domicilio y todo eso, también hay muchísimos autónomos que hacen su servicio para varios clientes.
nosotros estamos a favor y que se regularice, y cuanto más coticemos en España, mejor. Yo cuando tenía 25 años me decían, nos va a llegar la jubilación. Tengo 62 y me va a llegar la jubilación, porque hay 22 millones de trabajadores, sí que va a haber muchos jubilados, pero también hay muchos más trabajadores, esto se compensa así. Es necesario. Sí, es necesario. Bueno, hablaba antes de esas jubilaciones. ¿Qué pasa con el relevo generacional en los autónomos? Bueno, pues nosotros estamos ahora en contacto con el ADE, el Gobierno de La Rioja, que lo anunció el presidente en julio, y ahí vamos a ver cómo firmamos un convenio para hacer el relevo generacional, sobre todo en actividades que sí que son productivas, que dan dinero, ¿no? O que por lo menos tienes un... Entonces, esos autónomos que tengan trabajadores pueden hacer de mentoring y pueden ayudar, que al final no sé si se quedarán o no, pero muchos trabajadores sí que pueden quedarse con negocios que son realmente rentables. ¿Que cuesta? Pues sí, habrá que hacer una bolsa, habrá que estudiar, y el relevo generacional, igual que el programa que pretendemos hacer con el Gobierno de La Rioja de Emprende, para ayudar a los inmigrantes a emprender también, pero sobre una base y que vayan con una cualificación más o menos media alta. Bueno, como reelegido como secretario general de UPTA, y ya concluimos, ¿cuál va a ser un poco sus... No sé, me imagino que será continuista, ¿no?, con el trabajo que ha hecho hasta ahora, pero en estos momentos, ¿en qué está? Sí, bueno, hay temas a nivel regional, que es el relevo generacional de ayuda a emprender, pero hay muchos temas a nivel de España. Yo formo parte de la gestora de UPTA España, lo de las cotizaciones. Las cotizaciones... Es que muchos autónomos nos creemos que es un impuesto. Una cotización de la Seguridad Social no es un impuesto. Es una hucha que tú estás dejando allí. Y cuanto más cotices, claro, ahora son por ingresos reales, cuanto más cotices, más beneficio, que no es ningún impuesto. Pasa lo del IVA, que nos quejamos de que tenemos que pagar el IVA. No, perdona, el IVA lo cobramos a los clientes y ese IVA no es tuyo. Ese IVA lo tienes que dejar porque lo tienes que ingresar en Hacienda, que hay muchas veces que nos hacemos bolas y dicen, no. Y la cotización, menos mal que es por ingresos reales. Y hay muchos autónomos que la verdad es que no llegan ni a 900. Nosotros calculamos que aquí en La Rioja, los 3.000 autónomos no llegan a 900 de rendimiento neto, ingresos menos gastos neto. Bueno, pues esa gente de ahí para abajo, pues igual tienen que dejar su negocio, pero habría que abrir las puertas para recolocarlos en el régimen general, por cuenta ajena. Son muchas cosas, y bueno, ahí nos vamos a dedicar, ¿no?, a hacer todo eso, ¿no? A ver. Muy bien. Bueno, pues le invito otro día a que venga aquí a contarnos novedades también importantes para los autónomos, que además luego en la tertulia vamos a hablar sobre el comercio en Logroño. El 20% de los autónomos se dedican a eso, ¿no?, al comercio, y no lo está pasando bien. Sí, aquí en La Rioja tenemos unos 4.500 aproximadamente de comercio. Nosotros cuando hace 7 años dijimos que el comercio iba a caer en picado, pues porque eran las grandes superficies, el problema de internet, el problema de aparcamiento, ahí nos trataban, decían, no sois tan malagoreros. Es que lo ves, es que yo soy autónomo y sabes cómo está, y ves todas las estadísticas y analizas y de todo para poder hablar de estos temas. Así es, está pasando por mal momento. Hablaremos de ello en estos próximos minutos aquí en Punto de Encuentro. Gracias, buenas noches. A vosotros. Adiós. Hacemos una pausa y enseguida regresamos en la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a dar paso ya a la tertulia de este jueves aquí en Punto de Encuentro. Saludamos a Ainhoa Tilbe. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Está con nosotros también Eduardo Noguero. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias, un placer. Claudia Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Y Ángel Iñiguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando del comercio de la ciudad y vamos a hacer referencia a lo que ha pasado esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño. La calle Sant Antón sigue estando en el centro de la polémica tras los últimos cierres de importantes comercios. El debate sobre el futuro de esta vía ha provocado el rifirrafe hoy de los partidos políticos. El Pleno Municipal ha rechazado una moción presentada por el Partido Socialista que proponía utilizar el presupuesto para realizar una rotonda en Vara de Rey, casi 1 millón de euros, a la reforma de esta calle. Una bronca política sobre Sant Antón, pero también sobre la gestión de los fondos europeos. Aunque el PSOE advertía... Señor alcalde, Conrado Escobar, debe reaccionar. Debe tomar medidas claras, urgentes y contundentes. PP y Vox han rechazado la moción de los socialistas que pedía destinar el casi 1 millón de euros para la rotonda de Vara de Rey a la reforma de la calle Sant Antón. Evitando decisiones precipitadas que puedan generar conflictos vecinales o repercusiones negativas en la circulación urbana. Y aunque se quería huir del debate sobre la gestión de los fondos europeos... Creo que perder 2 millones de euros de fondos europeos es y será el peor error de este equipo de gobierno en esta legislatura. ¿Sabe cuántos puntos dan en Europa por las calles comerciales con coche? 0. El equipo de gobierno ha evitado convertir Sant Antón en las 100 tiendas 2.0. El concejal de urbanismo, por su parte, ha acusado al Partido Socialista de no haber tenido nunca un proyecto para esta calle. Solo fueron capaces, justo antes de la precampaña electoral, contratar a una agencia de publicidad para que presentara una serie de infografías y 3D si existiera un proyecto que no existía. Y defiende la necesidad de una rotonda. La pieza que permite permeabilizar la comunicación entre el nodo de estaciones y todo el entorno de Sant Antón. A la vez que plantea cómo quiere el equipo de gobierno que sea la futura calle Sant Antón. Y apostamos por un modelo con aceras más anchas, más verdes, con un tráfico calmado y funcional. Una reforma que asegura se hará desde el consenso. Bueno, pues Sant Antón en el ojo del huracán, podríamos decir, mientras tanto esperando a ver qué es lo que pasa entre unos y otros. Como decimos, esa calle ahora mismo está sufriendo que algunos comercios cierren sus puertas. Antes de ponernos a hablar un poco sobre lo que ha pasado esta mañana, quiero también que escuchemos a UGT, que alertaba ayer de lo que está suponiendo los últimos cierres del comercio en la ciudad. Se están traduciendo, dicen, en la pérdida de más de 50 puestos de trabajo, la mayoría femenino, una cifra que podría multiplicarse en los próximos meses. Un comercio, aseguran desde el sindicato, que está al borde del colapso. Desde el ayuntamiento niegan que las decisiones del grupo Inditex estén condicionadas por esa reforma de la calle Sant Antón. El tejido comercial logroñés está al borde del colapso tras los últimos cierres en calles tradicionalmente comerciales. Este es el resultado de una serie de decisiones económicas y urbanísticas que ponen en riesgo el comercio de proximidad, el empleo y la vida en los barrios. En el caso del grupo Inditex, fruto de una estrategia nacional de apuesta por la compra online. Con el cierre de varias tiendas del grupo, Máximo Duty, Oiso, Bresca, y todo esto dentro de una estrategia estatal de reducción de tiendas físicas y apuestas por la compra online. A ello se suman las 16 personas despedidas tras el cierre del supermercado Lupa de Vara de Rey. En total, más de 50 personas que han perdido su empleo. Todo ello conlleva el resultado de pérdida de empleo femenino y además con dificultades para luego la reincorporación al mercado laboral. Pero la causa de estos cierres no se puede achacar solo a la compra online. Desde UGT identificamos como uno de los factores claves el aumento de los precios de alquiler de los locales comerciales. Hace en muchos casos inviable el mantenimiento de los comercios y desde luego de la nueva implantación de los mismos. Y también vemos cómo el auge de alquiler vacacional está generando un efecto de sustitución de los usos de estos locales. El posible cierre de Zara podría ser la puntilla al comercio de la calle Sant Antón. El ayuntamiento asegura que está en conversaciones con la empresa, pero desliga las decisiones que ha tomado este grupo con que no se haya ejecutado la reforma de esta vía. Nada tiene que ver las decisiones que esa marca franquicia está tomando con las decisiones a nivel de obras que este equipo de gobierno está ejecutando. Aunque desde UGT se insinúa que el proyecto del anterior equipo de gobierno podría ser más atractivo para este grupo.
Entendemos que sí, la previsión que había para San Antón podría ser atractiva para que el Grupo Inditex mantenga sus puertas abiertas. Venga, pues ahora sí, se ha hablado de muchas cosas. Se habla de los nuevos hábitos de compra que pueden influir ahí, ¿no? De las consecuencias de las reformas que se han hecho, por ejemplo, en las 100 tiendas, de las que no se han hecho en la calle San Antón. Se ha hablado también, muy importante, ¿no?, del aumento de los precios del alquiler, que eso también afecta evidentemente al autónomo, ¿no? Y hablaba también del auge vacacional, que los locales se cierran, pero para otro tipo de locales, ¿no? Más bien a lo mejor destinados a la hostelería. ¿Qué os parece un poco, Ángel, empiezo contigo, un poco pues eso, ¿no?, la horquilla de razones posibles a lo que está sucediendo ahora en el centro de Logroño? Pues a ver, yo creo primero que también hay que desmarcarlo de que sea algo estrictamente municipal, porque está sucediendo a nivel de todo el país, a nivel europeo incluso. Leía un informe de UPTA que decía que se han cerrado 13.600 comercios de proximidad en España durante el año 2025. Y de hecho celebraban que incluso el enero de 2026 estaba siendo razonablemente más amable que el de 2025 en cuanto a cierres. Yo creo que convergen varios factores, como comentabas. El cambio en los hábitos de consumo. Se ha duplicado el consumo a través de Internet, de tal manera que la gente ya se acostumbra a comprar antes por Internet que acudir a una tienda física. El 60% de los españoles declaran que compran más habitualmente por Internet que en una tienda física. Esto, lógicamente, modifica el sistema de compra. Yo creo que las decisiones, luego podemos hablar de otro de los motivos, pero yo creo que las decisiones del Grupo Inditex nada tienen que ver con cuestiones coyunturales de Logroño, o sea, son decisiones estratégicas de ahorro de costes y aumento de rentabilidad que no tienen nada que ver con decisiones urbanísticas que se hayan tomado en Logroño, lo cual no implica que decisiones urbanísticas y de política económica que se han adoptado en Logroño y en La Rioja sí que afecten, y en el Gobierno de España, por supuesto, a ese pequeño comercio de proximidad que es realmente el que sufre más, que es el que está formado por autónomos. El que defienden los autónomos, no el que defiende el Grupo Inditex. Entonces, realmente cuando veo que San Antón se ha convertido un poco en el emblema, ¿no?, de la pérdida del comercio en Logroño, a mí me preocupa más la pérdida de otros comercios en los que realmente sí que puede haber una incidencia de las instituciones en cuanto a su continuidad y viabilidad en el tiempo. En el caso de San Antón, con esas grandes marcas, esas grandes franquicias, no es que tuvieran problemas de rentabilidad, simplemente que responde a una estrategia empresarial bien definida y que está siendo compartida en España y en el mundo. Ainhoa, ¿qué te parece? Hablamos de San Antón, pero si miramos también a otras partes de la ciudad, estamos viendo un montón de locales vacíos. Realmente eso yo creo que el problema es, en realidad, de cambio de paradigma del sector comercio. Yo creo que al final llevamos ya un montón de años cuando empezaron la expansión de los centros comerciales, donde ya empezaron a cambiar los hábitos, pero luego también las ciudades también están creciendo de manera diferente, se hace vida también en otras zonas, aunque esto sea el centro, y luego realmente también las maneras de construir también son diferentes. Ahora hay muchos bajos que ya no son locales comerciales, que son viviendas, entonces aparte de lo del tema del alquiler vacacional, ¿no? Eso es otra cosa. Me refiero que al final la ciudad está creciendo de otra manera. Pero de esos todavía aquí en Logroño no tenemos, ¿no? De esos locales en planta baja, a pie de calle, que sean yo no conozco vivienda, por eso que todavía de esos no... Algunos se va construyendo, ¿eh? Sí, algunos se va construyendo, pero bueno, tampoco ha proliferado todo. Claro, pero me refiero que al final un poco el comercio a lo mejor tiene que acabar evolucionando de alguna otra manera. O sea, me refiero, está claro que no podemos ser así de ilusos, no podemos volver a hace 30 años. O sea, tenemos que encontrar, hay una crisis y tenemos que encontrar la mejor manera de que... La clave de que funcione, sí, ¿no? De que no nos quedemos vacíos en las ciudades. Eduardo, ¿qué te parece? María, yo, por darle el contrapunto, siempre desde la visión jurídica, que además entiendo que es uno de los problemas nucleares. Entiendo que esto es un problema poliédrico, es decir, yo no voy a entrar en políticas, yo no voy a entrar luego en sociología, pero sí que hay un punto que entiendo que es sustancial. La persona que se dedica a emprender, el emprendedor, el autónomo, se encuentra con una serie de trabas que son también las que lastran el comercio. No olvidemos que luego los autónomos se tienen que enfrentar a una hiperregulación en España, en la provincia, en la capital. Esa hiperregulación al final lo que nos va a hacer va a ser una hiperburocracia y va a ser un hiperdesconocimiento, porque la persona que va a emprender lo que tiene que atender es a su negocio, no va a decir qué es lo que tienen las normas y demás. ¿Qué es lo que ello conlleva? En muchísimos casos, en la gran mayoría, ese desconocimiento conlleva principalmente de origen
que no se utilizan las figuras societarias de protección del patrimonio, lo cual genera dramas sociales, ahora entraremos un poquito, y luego sobre todo es ese desconocimiento que invoca muchas veces luego la capacidad sancionadora de la Administración. Si no cumplimos con la norma, obviamente nos vamos a encontrar con un expediente sancionador. Poco puede decir, no de Logroño, sino de España, poco puede decir de nuestro país un comercio bien ordenado cuando es más sencillo abrir un expediente sancionador a un autónomo que a un autónomo abrir un negocio. Y eso es un hecho. A raíz de ahí, lo de las figuras societarias es un hecho de que una grandísima parte de los negocios en España operan bajo sociedades irregulares. En cuanto son 2 o más personas, se asocian entre sí, ponen unos bienes en común y funcionan como una sociedad irregular, con un desconocimiento supino de los problemas que ella conlleva. Mientras que cualquier tipo de negocio va bien, todo esto sobra, esto es ruido. El problema es cuando no va bien. Subida del alquiler, subida de impuestos, bajada de ventas, automáticamente entramos en quiebra y empiezan problemas de impago, problemas societarios, problemas de alquiler, problemas de refinanciaciones de deudas, y si no hemos tenido una estructura antes sólida que nos proteja nuestro patrimonio, vemos tristemente que muchísimas personas luego tienen que responder luego con su patrimonio personal. Esa es la fachada oculta del trasfondo luego de cuando cierran las tiendas, sea en Logroño, sea donde sea, en cualquier sitio en La Rioja o en España. Bueno, pero las obras también afectan a los comercios. Sí, pero lo que se ha sufrido en las 100 tiendas de las calles abiertas, que la gente no ha podido caminar por ahí, eso también afecta. No sé qué porcentaje de autónomos son capaces, ¿no?, de enfrentarse judicialmente contra eso, ¿no? Que eso también es importante. Pero el tema de las obras, el tema de las obras al final es una decisión política en el equipo de gobierno que sea, porque al final nosotros estamos en una ciudad que capa a capa, gobierno a gobierno se va configurando. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, en la gente que esté explotando ahí unas tiendas, unos negocios, que ahora al final tenga que cerrar. Lo de la configuración urbana le va a dar exactamente igual. Él lo que va a tener es que atender a sus contratos de alquiler, a sus contratos de suministro, a sus clientes, a sus empleados, y ahí es donde sí que entra esa parte oscura que no tiene tanto titular, pero que luego al final es lo que hace el que una persona se quede en la calle o no, y que venga con deudas o no, porque luego al final la ordenación del territorio y demás es decir, es una política que dices, bueno, pues luego puedes abrir una tienda en otro sitio o no, pero ¿cómo abres esa tienda? ¿Vale? Si vas con esas cargas. Así es. Bueno, tú has estado, ¿no?, en el pleno de esta mañana. Se ha hablado de esa moción, como decíamos, esa idea que tenía el Partido Socialista de que no se haga abrir vara de rey, ¿no?, para instalar ahí esa rotonda, y que ese dinero se utilice para reformar la calle. Eso es, María. La verdad que todo el tema del comercio ha causado bastante revuelo, ¿no?, a raíz de la retirada de varias tiendas del grupo Inditex. Y creo que en este sentido también es importante transmitir un mensaje de contexto y de calma, porque que cierren estas tiendas no quiere decir que el comercio de Logroño esté desapareciendo, aunque sí que es verdad que cada vez sufren más presión y por tanto cada vez más personas están abandonando sus negocios porque no pueden hacer frente a los gastos y la inseguridad jurídica que sufren autónomos en España. Si bien es cierto que el cierre de estas tiendas no significa el cese del comercio, lo digo con datos en la mano, y es que lo que muestran en los últimos años es una cierta estabilización, es decir, que cada vez cierran menos tiendas respecto al año anterior. Evidentemente los datos son trabajables, es algo en lo que hay que seguir desarrollando políticas activas y que realmente reactive todo el comercio, pero bueno, los datos ahí están. Desde el Ayuntamiento se han propuesto numerosas actividades y programas para reactivar todo esto, ¿no? Algunas como la campaña Cuco, que mezcla cultura con comercio, la digitalización del comercio también, las campañas de dinamización, acordaros de los desfiles que hicieron en la calle que tuvieron tanta acogida, ¿no?, y que yo creo que además fueron como una ventana muy positiva para que los comercios también se dieran a conocer y mostraran sus productos. Lo que ocurre en Inditex es principalmente una estrategia, lo ha explicado muy bien Ángel, una estrategia que se está desarrollando a nivel nacional e internacional, en el que se está reestructurando su red de comercio, ¿no?, y apuestan por un modelo de comercio online, de menos tiendas pero más grandes. Además las tiendas también las están configurando de otra manera, de forma que ahora creo que están incluyendo cafeterías, parques infantiles. Están cambiando su modelo de negocio y evidentemente esto tiene un gran impacto para Logroño, nos podrá gustar más o menos, evidentemente aquí es un grupo al que prácticamente todo el mundo accede y compra, pero hay que dejar claro que esto no se trata en ningún caso de una responsabilidad o de una consecuencia por una mala gestión del Ayuntamiento, sino que responde a una estrategia de una empresa internacional.
Ya van más de 140 las tiendas que van cerrando, incluso la primera que abrieron en A Coruña también la han cerrado. Entonces, bueno, a partir de ahí me gustaría dar un mensaje un poco más positivo, porque es verdad que, bueno, el alcalde esta mañana anunciaba que Zara no va a cerrar, de momento al menos. Ya sabemos que esto responde siempre a una estrategia privada, de una empresa privada, pero de momento Zara se queda en San Antón. Y también es cierto que pues ya van habiendo conversaciones y pequeños movimientos para que llegue comercio nuevo a la zona. Acaba de llegar Tous, llegó Purpurina, Silbon creo que es, ¿no?, una marca masculina de... Me has mirado como si fuera consumidor y no soy consumidor. Quiero decir que sí, que evidentemente nos preocupa a todos, pero lo cierto es que no es algo que esté desapareciendo, sino que ahora mismo San Antón y todo el entorno es como un proyecto que está muy vivo, un proyecto que entre urbanización y todo esto del comercio, pues la verdad que se encuentra en un momento de cambio y de transformación. Creo que en este sentido, y ahora aprovecho un poquito para entrar también en el tema de la rotonda, es importante tener una visión más o menos un poco global y general. La rotonda evidentemente se va a hacer en Vara de Rey, y la idea es que conecte, ¿no?, que conecte una estrategia, un plan que se está siguiendo, precisamente como decía el concejal de urbanismo Íñigo, pues para evitar volver a desatar el caos que se formó en 100 tiendas, ¿no? Esto es, evidentemente las obras llegarán, pero las llegarán en su momento. Esto cuenta en varias fases planificadas. La primera ha sido la estación de autobuses, que ya vemos cómo se está convirtiendo en el centro intergeneracional. La segunda va a ser la rotonda, que creemos que va a permitir el acceso y después va a dar pie a toda esa zona peatonalizada desde Belchite hasta la plaza de los donantes de sangre, y después se harán las obras. Claro que se van a hacer las obras, pero se harán a su tiempo, después de consensuar con los vecinos y con los comerciantes y creando un proyecto que realmente sea viable y que encaje con el modelo de ciudad de Logroño. Ángel, ¿quieres añadir algo más? Si no, cambiamos ya. Yo, por hilar con lo que comentaba Eduardo, en cuanto a la presión normativa y también a la presión fiscal, las cotizaciones sociales en España han aumentado durante los últimos 5 años un 25%. La presión fiscal, refiriéndome ya exclusivamente a tributos no asociados con la seguridad social, tributos relacionados con agencia tributaria, un 2% del PIB. O sea, somos el país de la OCDE que más ha aumentado la carga tributaria, y esto afecta especialmente a los autónomos, que representan el 20% de la población de autónomos, el 20% de los autónomos se dedican al comercio, el 20% de toda la población de los autónomos. En este sentido, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, hay una directiva europea que permitiría que los autónomos se franquicien el IVA hasta unos ingresos de 80.000 euros, el Gobierno de España decide no aplicarla. Y luego, en relación también con lo que comentaba Claudia, yo sí creo que las instituciones públicas están realizando un gran esfuerzo para intentar reactivar y mantener el comercio, pero creo que no están desarrollando los planes de subvenciones de la manera adecuada. Creo que el diseño no es adecuado y me atengo a los resultados, porque realmente no están produciendo los resultados que perseguían. Y he mirado por curiosidad el plan de competitividad del comercio minorista del Gobierno de La Rioja para este ejercicio 2025 y 2026, que está dotado con 700.000 euros, y se sigue, bajo mi punto de vista, incurriendo en el mismo error. La principal partida subvencionable son activos fijos. Estamos pensando en un modelo de comercio obsoleto. Ya la mayor parte de los comercios no necesitan una gran inversión ni en un local, ni en un mobiliario, no. Son otro tipo de competencias las que les permiten destacarse. La primera de ellas, y por las que la gente compra en el comercio de proximidad de barrio, la cercanía, el trato cercano, la atención comercial. No hay ninguna partida específicamente prevista en ese plan para formaciones comerciales. Yo creo que también el diseño desde las instituciones tiene que ir orientado a reforzar las fortalezas del comercio de barrio, el comercio de proximidad, y no a intentar emular a través de marketplaces digitales aquello que están haciendo los grandes competidores del mercado y con los cuales nunca van a poder rendir en los mismos términos. Tomamos nota, muy interesante lo que has contado. Bueno, vamos con otro asunto. Servicios Sociales continúa con la tarea de localizar ubicaciones para el alojamiento de menores migrantes no acompañados en el cumplimiento de la normativa estatal. En este sentido, ha puesto la mirada en las antiguas escuelas de Casa la Reina y negocia con el ayuntamiento, que le pide un módulo de FP para cederle esas instalaciones ahora en desuso. El consistorio reclama también la ampliación del centro de día y no reubicar a más de 12 jóvenes, aunque la intención de Servicios Sociales sería llegar hasta los 20. Además, se conoce que el lujoso chalet de Villamediana costó
alrededor de 1 millón de euros, una propiedad que adquirió el Gobierno el pasado mes de diciembre y en el que se albergan ya algunos menores. Bueno, pues esto siempre trae curiosidad, ¿no? de saber dónde van a ir todos esos menores alojados. Y a mí lo primero que me llama la atención de todo esto es que aquí en La Rioja se acabó y se cerró con la residencia Iregua, que era un sistema de, ¿cómo se dice?, institucionalizado, ¿no?, donde tenían a los jóvenes, y ahora lo que se están haciendo son comprar, pues eso, el convento, el último, el de Ollón, este chale que veíamos, las propias escuelas donde van a ir ubicados. Al final volvemos al mismo sistema de antes, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, en realidad se supone que están priorizando los pisos tutelados, pero sí que es cierto que una de las críticas a la compra del convento de San Agustín, que por parte del PSOE, precisamente era eso, que al final era una adquisición muy cara cuando se podría haber aprovechado la residencia Iregua, que ya, o sea, vale, con una reforma, con todo, poniéndola en marcha, pero que ya existía. Entonces desmantelar la residencia Iregua y hacer unas compras, eso fue lo que adujeron. Realmente la tendencia es más a pisos tutelados, realmente al acogimiento en familias, pero ese es el primer destino, o sea, la preferencia, idea, ¿no?, sí. Pero bueno, sí, yo lo que en realidad por todo lo que se suelen comentar los profesionales de la psicología y demás, de servicios sociales, y eso es que favorece mucho mejor, o sea, favorece al desarrollo, a todo lo que tiene que ver con los objetivos, a conseguir los objetivos de acoger a estos menores. ¿Sabemos una cifra aproximada de los menores que van a venir? Se han ido publicando, pero eran a La Rioja en torno a 200 o algo más, ¿no? Me parece, en torno a 200. No avisan, ¿no?, cuando llegan, no tienen por qué, o sea, avisan simplemente cuando llegan esos menores a la estación de autobuses, y hay que ubicarlos por ley. Claro. El procedimiento en sí de cómo llegan y el aviso lo desconozco. Sí que es un tema escandalosamente político en el cual yo solamente apuntar una cosa. No voy a entrar en ello. La política con la que nos dotamos nosotros como sociedad, de manera general, es luego la que estamos viviendo en el día a día. Cuando veamos luego a estos menores por aquí, es el resultado de esas políticas a nivel nacional. Nosotros no tenemos una competencia en extranjería. Dicho eso, si nosotros estamos decidiendo que este sea el sistema que queremos o que no queremos, eso ya para cual cada uno, lo que tendremos que asumir es que en el momento en el que tenemos a menores no acompañados, que eso es lo que son los MENAs, menor no acompañado, en el momento en el que pisa España, nosotros somos un país, Estado democrático de derecho con garantías. Hemos suscrito convenciones internacionales de derechos del niño, son menores de edad, se les tiene que procurar un alojamiento conforme a los derechos del niño. Escandaliza las cifras que aparecen y demás, no las estoy defendiendo, no estoy haciendo ninguna victoria partidista, pero yo sí que puedo entender de decir, sean 100 o 200, entiendo que se les tendrá que prestar unas atenciones porque son menores. Y si nosotros decidimos como país el acogerlos, se les tendrá que acoger como nosotros nos hemos vinculado con esos derechos internacionales, por hacer las dos lecturas. Luego ya se puede entrar ya cada uno ya, cosa que yo no voy a hacer, en si nos parece bien, o nos parece mal, o nos parece caro, o nos parece barato, pero hay una norma que tenemos que cumplir. O sea, el gobierno, sea del color que sea, lo que no puede hacer es mirar para otro lado, sobre todo cuando se trata de menores. Había el caso de una comunidad de vecinos, también en una calle de Logroño, que estaban en contra de que ese piso se instalase ahí. ¿Eso se les puede acusar a ellos también de delito de odio o no? Depende, muy difuso, ¿no? Depende de cómo de salvaje sea la propuesta que han hecho. Muy difuso. No, podrá parecer bien o podrá parecer mal. Si es una manifestación solamente en el sentido de nosotros como comunidad de propietarios pues consideramos esto pues que no nos gusta y demás, pues el decirle, bueno, pues tomamos nota y poco más o menos pues que no sirve para nada. El negarse porque en definitiva hay una serie de prejuicios al respecto luego de que se instale ahí ese tipo de instalación que en definitiva es de la administración para prestar un servicio público, sí que si no incurre, sí que roza más que peligrosamente un delito de odio. Claudia.
Bueno, pues yo creo que el Gobierno de La Rioja está plenamente comprometido con la protección al menor, el respeto a su intimidad y a su dignidad y sobre todo a un modelo de atención, como decía Ainhoa, centrado sobre todo en lo que vienen siendo las prioridades, situando siempre al menor como una especie de punto de partida a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que todo este compromiso se puede ver, por ejemplo, el año pasado, ¿no? En 2025, que ampliaron un 13% la capacidad para acoger pues, a este tipo de menores, alcanzando las 153 plazas. El problema es que, como iba a decir información, pero bueno, la desinformación llega a cuentagotas, sí es cierto que ya pues todos estos servicios de protección alcanzan el 100% de su capacidad y que por tanto se tienen que pues, desarrollar pues, tipos de medidas complementarias y temporales, ¿no? Es importante señalar que La Rioja tiene la obligación de asumir a través de sus servicios de protección lo que viene siendo la tutela y el acogimiento de los menores no acompañados. No voy a entrar en el artículo teniendo aquí a dos abogados, ¿no? Que seguro que lo explican muchísimo mejor que yo, pero esto no se trata de una decisión discrecional. Se trata del cumplimiento de la ley y en este contexto de obligación legal, de desinformación a cuentagotas, de no sabemos realmente, ¿no? El número de llegadas y pues un poco toda esta locura o esta batalla entre el gobierno central y algunas comunidades, pues nos encontramos con que el gobierno de La Rioja se vio obligado, como ya mencionó, porque ya lo ha mencionado varias veces, se vio obligado a utilizar unos recursos complementarios de forma excepcional y temporal. En este sentido, ¿qué se ha procedido? Pues la Dirección General de Servicios Sociales junto con el Instituto de Igualdad ha tenido que contratar pues, un plan de emergencia con 12 plazas adicionales pues, para poder acoger a los menores que llegan, que como dice Eduardo, hay que atenderlos. Y esto nos lo encontramos, repito, como algo excepcional porque estamos cumpliendo con la legalidad. Ya está ahí. En este sentido, creo que si algo queda claro es que el Gobierno de La Rioja cumple escrupulosamente la ley, se desarrollan absolutamente todos los procedimientos administrativos correspondientes y se actúa siempre salvaguardando la intimidad y la dignidad de los menores, ¿vale? Esto creo que tiene que quedar también muy claro porque es precisamente por eso por lo que ni se aportan cifras de cuánto nos cuesta un usuario para evitar precisamente todo esto del odio y de la confrontación de la sociedad en general, ni se da tampoco localizaciones concretas pues precisamente para evitar ese señalamiento. Respecto a la cuestión de la adquisición de estas nuevas medidas extraordinarias complementarias que se han tenido que adoptar, también me gustaría dejar claro que al Gobierno de La Rioja no le cuesta dinero, a los riojanos no le va a costar dinero esos 12 menores no acompañados más, porque los fondos se sacan de otro tipo de administraciones, como pueden ser o los fondos europeos o las partidas que nos llegan también del Ministerio. Por tanto, vuelvo a dejar claro que el Gobierno de La Rioja cumple con una ley, porque al final estamos sujetos a un plan estatal, a una ley que rige el Gobierno central y por tanto en contra de algunos pensamientos. Habría que ver, ¿no? la capacidad de La Rioja de reaccionar, ¿no? a atender a todas estas personas. Al final, yo creo que el escándalo que se produce con las adquisiciones, el precio, el recibimiento y el acogimiento de estos menores se debe a que no ha habido una planificación de la política migratoria, porque no ha habido un debate público sereno sobre la política migratoria. No digo ya este año, que evidentemente es imposible que haya un debate sereno a ese respecto, sino pues desde inicios del siglo XX. Entonces, estos sucesos que ahora mismo generan, pues sí, pueden generar escándalo en una parte de la sociedad, porque al final los recursos son limitados y hay parte de la sociedad que cree que los recursos se tenían que destinar a unos fines y no a este tipo de fines, se producen porque no ha habido una planificación en el tiempo de cómo se tienen que abordar las políticas migratorias en este país. Y yo parto de la base que era una obligación moral de todos los españoles contribuir con Canarias, que estaba soportando una presión migratoria absolutamente insufrible, o sea, estaban absolutamente desbordados en cuanto a sus recursos. Cosa diferente es cómo se hizo la distribución, que ya sabemos que la distribución de los menores en comunidades autónomas se hizo no asignándola por criterios de población, criterios de recursos, sino puramente por criterios electorales, de interés en el Congreso. Pero al final a donde voy, que todo esto que está estallando ahora con la política migratoria se debe a que no hemos sido capaces de ordenar un debate en los últimos años sobre cómo queríamos precisamente ordenar, planificar nuestra política migratoria. Eso es adelantarnos, ¿no? a todo esto. Y también hay un dato importante de Eurostat que dice que de los fondos europeos España solo ha ejecutado el 20%. O sea que algo mal estaremos haciendo si es así.
Vamos con otro asunto. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que ratificó los 27 años de cárcel para cada uno de los dos autores del delito de asesinato del hostelero Guillermo Castillo, de 78 años de edad, en la localidad riojana de Cuzcurrita, en mayo de 2023. La sentencia confirma también los agravantes de alevosía y ensañamiento, así como el delito de robo con violencia en casa habitada. El Supremo desestima los recursos presentados por las defensas de los dos acusados, así como el planteado por la acusación particular en representación de la hija de la víctima. Eduardo, tienes la palabra. Aquí, explícanos un poco. Y nos adherimos a lo que digas. Sí. A ver, es un tema dentro del derecho penal, es un tema precioso, no por lo escabroso del tema, sino porque, fijaos, he traído aquí a la tertulia, estas son dos de las sentencias a doble página. Las sentencias, desde mi punto de vista por lo menos jurídico, son exquisitas. Tanto la de la Audiencia Provincial como la del TSJ son exquisitas. Es poco más o menos un compendio de qué es lo que hay que hacer en estos casos. Es uno de estos casos además que se han convertido en España a nivel nacional muy mediáticos, porque la acusación particular la ejercía además mi estimado compañero Marcos García Montes, que es un magnífico abogado, es uno de los puntales en España, y él, sobre todo, en lo que podríamos destacar de entre todo, él defendía una prisión permanente revisable. Sin entrar en detalles concretos, la víctima tenía un avanzado estado de edad, tenía 70 y pico años al momento de los hechos, y cuando entran estas dos personas que son los condenados, justamente le abrían porque lo conocían, entran y ahí es cuando sorpresivamente le atacan. ¿Qué es lo que defiende el compañero Marcos García Montes? Decía que existía esa prisión permanente revisable, lo que es el equivalente como a la cadena perpetua, porque la especial vulnerabilidad de la víctima hacía que se aplicaría, por así decirlo, este asesinato como superior en grado. No es un asesinato superior en grado, pero vamos, así para con la audiencia nos entendemos, ¿vale? Esa cadena perpetua. ¿Y qué es lo que dice la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo? Dice que no cabe, y yo estoy de acuerdo, ¿vale? Lo siento mucho, Marcos, con todo el cariño, pero estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Y eso es lo que entiendo que eso es lo bonito de este caso a nivel jurídico, y entiendo que a la audiencia luego le puede resultar interesante. La prisión permanente revisable se aplica cuando existe un delito de asesinato. Nadie pone en duda que aquí estamos ante un delito de asesinato, sería como un homicidio supercualificado, y dentro de ese delito de asesinato se requiere una serie luego de requisitos. Uno de ellos era la especial vulnerabilidad de la víctima, que es la que invoca la acusación particular, la que invoca el letrado Marcos. Pero en la sentencia, ya desde la sentencia del jurado y luego la Audiencia Provincial y luego el Tribunal Superior de Justicia, lo que nos está diciendo todos los magistrados seguidamente es que se está apreciando la alevosía. ¿Qué es la alevosía? La alevosía es cuando las personas, los condenados en este caso, cuando los sujetos que van a realizar la acción, cuando los culpables se revalen de algún tipo de circunstancias para asegurar el delito. Es decir, ellos en su maquinación criminal lo que quieren evitar es la defensa por parte de esa persona. Y todas las instancias judiciales lo que vienen diciendo es el decir, no puede haber un especial prevalimiento de la víctima porque la alevosía que se ha determinado en este procedimiento es la sorpresiva, es decir, ellos no acometen esa alevosía, ellos no acometen el aseguramiento del delito porque esta persona tenga 78 años y demás, lo hacen porque cuando abren la puerta aprovechan esa sorpresa para acometerle. Y luego se basa en pruebas que se han practicado y decían las hijas, los testigos y el propio jurado que él iba al restaurante todos los días, tenía una vida activa. Sí que es cierto que padecía unas dolencias con sus 78 años y aunque necesitaría luego el desplazamiento en coche de las hijas, pero eso no lo privaba de ser una persona especialmente vulnerable. Entonces el Tribunal Supremo casa la sentencia, le confirma la sentencia, y el mensaje que se lanza luego además también entiendo que es bonito en sociedad porque dice que el sistema funciona. ¿Por qué dice que el sistema funciona? Porque pone esos límites. Podemos pensar además de que la actuación de estos dos delincuentes ya confesos, además, ya condenados, es execrable, pero nuestro Tribunal Supremo lo que nos está diciendo en sociedad es el decir, aún así nosotros no ponemos unos límites por lo que nos puedan producir esas emociones, sino que esos límites los ponemos no imponiendo esa prisión permanente revisable como garantía. Y esa garantía, y con eso termino, esa garantía precisamente no es para proteger al delincuente, esa garantía es en garantía de todos nosotros. Ha quedado explicado, por lo tanto no consigue la pena
permanente, ¿no? La pena permanente. 27 años de cárcel, que hay que saber si al final no se llegan a cumplir, ¿no? Los 27. Si tiene buen comportamiento y se acoge luego a las reducciones previstas de grado, libertad provisional y demás, lo que pasa es que eso luego es en ejecución de sentencia. Va a depender muchísimo luego de la vida en prisión luego que se lleve. Ya no cabe ningún tipo de recurso, ¿no? Podría, en los recursos sí que se estaba, alguna alegación que se hacía luego a derechos de indefensión, infracción de la ley y demás, yo entiendo que no, que no tiene que ver, yo entiendo que ya termina aquí. Que ya termina. Bueno, pues un caso muy mediático. Vamos con una sentencia que nos ha llamado la atención, que es que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja declara improcedente el despido de un técnico por navegar en Internet en horario laboral. La Sala de lo Social afirma que no se acredita que el empleado que realizó 1.085 conexiones en 2 meses perjudicara a la empresa. Mantiene, en esta sentencia le dice a la empresa que debe readmitir al trabajador con un salario de tramitación o abonarle una indemnización de 39.000 euros. Se conectó 1.085 veces a páginas web ajenas a la actividad que ejecutaba en esa empresa, dedicando a ello, lo calculan y todo, 3.434 minutos, equivalentes a 57 horas de trabajo. No se metía, hay que decir que las páginas no eran porno, sino que estaba relacionada con las oposiciones, material docente, másteres, Google Drive y otras páginas sin relación con su labor comercial. Yo creo que esto alguna vez, si confesamos, alguna vez nos hemos metido en algo, ¿no? O voy a ser la única que lo voy a comentar. A ver, desde luego que este tipo de actividades en cualquier trabajo. Desde luego 57 horas, no, eso ya me parece una barbaridad. Claro, se realizan con muy llamativo, ¿no? Sí, lo más chocante es la cantidad de horas que ha perdido, ¿no? Pero mira, yo al final... Me van a perdonar aquí los miembros de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, pero al final los requisitos para que se pueda acreditar la improcedencia de un despido, que la improcedencia implica que no ha habido una causa legal para proceder a ese despido, ¿vale? No quiere decir que haya habido ningún otro tipo de vulneración de derechos, simplemente usted no tiene causa para hacerlo. Se eleva tanto las obligaciones probatorias que tiene la empresa para justificar la culpabilidad, la gravedad de la conducta, que es que al final de verdad termina convirtiéndose muchas veces en un verdadero imposible que haya un despido que esté bien hecho en cuestiones de forma y en cuestiones de fondo. Pero que es que esto también va en relación con lo que hablábamos antes de por qué se está perdiendo actividad comercial, por qué se reduce la actividad económica, porque es que las cargas para las empresas, y pienso sobre todo en autónomos y en pymes, son desproporcionadas y se encuentran con una situación de este tipo. Desconozco cuál era la empresa, pero figúrate que es una empresa que tenga 3 trabajadores, por ejemplo. O sea, ve que el trabajador está cometiendo una infracción, entiende que reúne suficiente gravedad y se encuentra con que los tribunales elevan todavía más allá, porque siempre es ir más allá el umbral de gravedad. Yo creo que está siendo demasiado exigente el tribunal en este caso, porque a mí me parece que esto demuestra que estaba transgrediendo la buena fe del contrato, no estaba realizando las tareas de la manera conveniente con la confianza que habían depositado en ellos. Y además me sorprende la mención al perjuicio, porque cuando se produce la transgresión de la buena fe contractual no es necesario acreditar un perjuicio para la empresa, y esto es una cuestión que delimita muy bien la jurisprudencia. Tampoco sé cuál es el motivo por el cual hicieron el despido, porque también habría que verlo. La empresa es del sector químico, ¿vale? Y resulta que en el convenio colectivo de la industria química se regula expresamente este tipo, te lo leo porque se regula expresamente este tipo de conductas y las califica como faltas graves, no muy graves. O sea, ha sido un tema, vale. Eso, técnico, totalmente técnico. Y luego además, pero claro, eso choca, por ejemplo, que cuando se conectaba, digo, porque lo he estado, al iniciar la sesión en el ordenador aparecía un aviso de que limitaba el uso a los fines profesionales. Entonces realmente, o sea, por eso que a lo mejor ha sido simplemente la elección. La persona sabía que estaba transgrediendo, pero claro, ha sido la elección de la falta, que a lo mejor tenían que haber ido a transgresión de buena fe contractual y eso hubiera justificado el despido disciplinario, no sé. Bueno, pero vamos, que la reflexión yo creo que es esa, que se ponen tantas obligaciones a las empresas que a veces es un poco desproporcionado. Y solo tengo 3 y uno lo tengo dedicándose a ver internet. Claro, es un poco desproporcionado. Claro, pero dicen, por ejemplo, que no ha afectado para nada en su rendimiento. Entonces dices, ¿cómo puede ser posible? No es compatible, no es compatible. Tienes un grado de dispersión que no te permite realizar la
actividad con la diligencia debida. Por falta de tiempo. Otra cosa es que no produzcas un perjuicio porque no pierdes un cliente, es diferente, pero no estás dedicando el tiempo a obtener el rendimiento que se espera de ti. Claro, pero dice que en comparación con el resto de trabajadores que estaba rindiendo igual. Entonces, claro, es todo un poco un sinsentido. Sobre todo lo que comentaba, en mi opinión, o sea, que te ponen una prueba tan exigente que al final es una prueba que termina siendo diabólica, que ya sabe Eduardo cómo se... O sea, es tan exigente... Carlos, a ver, ¿cómo lo ves? No, o sea, si yo creo que ha sido una... Yo creo que el tribunal sí que dice que sí que hay infracción, efectivamente sí que dice que no le aplica la sanción muy grave, porque la sanción muy grave, los tribunales siempre dicen que es la máxima sanción, entonces hay que aplicarla con la máxima prudencia. A partir de ella, es el decirle ya, pues sí que es cierto que a nivel probatorio, entiendo que aquí sí que estaba aprobado porque sí que lo decían. Y luego como reflexión, yo estoy ya que también va un poquito con la norma y con todo. En el momento en el que cualquier poder público regula y restringe cualquier tipo de sector, ese sector automáticamente luego se descalabra. No hay que tener, o por lo menos en mi sociedad ideal, no hay que tener una sobreprotección del trabajador en el sentido de que el empresario no pueda prescindir de él. Lo que hay que hacer es un fomento del estímulo del trabajo. Yo prefiero por lo menos vivir en una sociedad en la que existe muchísimo empleo, porque eso va a darle juego al trabajador, no para protegerle, que también tiene que estar protegido, por supuesto, de que el empresario pueda prescindir de él, sino que él pueda prescindir del empresario y escalar en su carrera. Pero si lo hacemos de una manera tan sumamente restringida, de que para despedir a alguien por algo que entendemos todos, que aunque sea una falta grave, porque aquí el sindicato la verdad es que lo negoció muy bien y no le podemos despedir, y encima le tenemos que indemnizar y tiene que tener, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese empresario? Pues probablemente a la hora de contratar a otra persona se restrinja muchísimo. Claro. Y seguro que hay personas que están en el banquillo esperando entrar y por este tipo de regulaciones no entran. Yo sí que en mi vida profesional sí que puedo decir que muchísimas empresas a las cuales yo asesoro y empresarios contratarían muchísima más gente y muchísimos más empleados si no habría, por así decirlo, una regulación tan sumamente restrictiva. No, pero además se produce la perversión de que ahora se ha disparado el despido en el periodo de prueba, pero porque es que ya los empresarios, precisamente por ese miedo a tener a un trabajador al cual después no puedan despedir en unas condiciones óptimas, dicen, no, yo en estos primeros 2, 3, 6 meses, los que correspondan por convenio colectivo, si ya veo algo que no me gusta, aunque sea una cosa mínima, quiero decir, un simple indicio, una simple intuición, lo despido porque no tengo que justificar nada. Y se han disparado ahora los despidos en periodo de prueba precisamente por eso, porque la legislación resulta tan protectora que es que ya no se atreven a contratar muchos empresarios, pequeños sobre todo, pienso, pequeños. Bueno, pues no sé cómo me lo tengo que tomar, pero vamos... Tú cuando has leído, te ha llamado la atención la noticia porque dices, me extraña, no la comprendo, ¿no? Claro, pues cuando no se comprende una sentencia, bueno, algo raro hay. Cuando la lees 57 horas de trabajo, algo raro hay. Una cara dura, ¿no? Se puede decir, por no llamar de otra manera. Y lo que dices tú, si es una empresa pequeña y solo tienes 2 trabajadores y uno está en el internet todo el día metido, pues hombre... Y que luego además hay una cosa... Y encima le tengo que pagar. Sí, claro. Hay una o readmitirlo. O readmitirlo, que es peor. O readmitirlo. Sin irnos a los orígenes luego de lo que es la jurisdicción social, pero sí que hay una figura que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención como jurista, que es el indubio prooperario. Es decir, en caso de duda, la ley obliga a fallar en favor del trabajador, con todas las matizaciones que tiene. Entonces, claro, una regulación que empezamos así ya, es el decirle, desde mi punto de vista, vamos a decir, que cuanto menos peculiar. ¿Vale? Entonces nos podemos encontrar con sentencias como esta, que insisto, que yo por lo que he estado leyendo es una sentencia que está perfectamente bien dictada, con la norma aplicable y demás. ¿Vale? Bueno, pues nada que reprochar entonces. Muchísimas gracias a los 4, un placer teneros aquí con nosotros y nos tenemos que despedir ya. Pasen buen fin de semana y a todos ustedes les espero el lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Punto de Encuentro. Adiós, buenas noches.